Y está listo nuestro siguiente invitado, siendo las 8:13. Saludamos a Gabriel Bedón, que es asambleísta. Candidato, Flor, Candidato candidato. por el movimiento Construye en Ecuador. Buenos días, bienvenido. Que es el Buenos días. movimiento del señor hoy fallecido Villavicencio, ¿no? Fernando Villavicencio, correcto. Así Gabriel, es. buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo, Gonzalo, Melissa, Edwin, Flor. Gracias por preocuparse por la situación política de Ecuador. Buenos días. Muy preocupados porque además esto que está pasando en Ecuador no lo debemos ver como un hecho aislado. Esto es algo que va a tener repercusiones en la región, pienso. Por supuesto. Amigos de Panamá, una tierra tan querida, ustedes están a una selva del Darién de toda la irregularidad de las mafias, del tráfico de personas que están actuando de una forma organizada en toda la región. Acá en Ecuador promocionan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, cómo pasar la selva del Darién allá en Panamá para poder llegar, poder migrar hacia el norte. Yo no tengo ninguna duda de que ese mismo grupo de mafias, de trata de personas y de manejo de migración ilegal, también están conectadas con las mafias del narcotráfico, que son las que les dan protección en México para que, o sea, no protección, les cobran por protección, por resguardar su vida para que puedan migrar al norte. Esas mismas mafias están conectadas con mafias de narcotráfico de México y de Colombia, y esas mismas mafias están conectadas con el crimen organizado aquí dentro del Ecuador, porque acá en el Ecuador tenemos, lastimosamente en nuestro país, tres organizaciones de crimen internacionales han tomado el país y tienen sus tentáculos abiertos hacia la política ecuatoriana y tienen títeres politiqueros que están en gestión o están de candidatos y que todos ellos se han reunido y han ocasionado un magnicidio, el magnicidio de Fernando Villavicencio Valencia, nuestro candidato a presidente. Quiero contarles que nosotros estábamos segundos en encuestas. Nosotros, la encuestadora más prestigiosa del país por más de 40 años se llama Cedatos. Esta empresa, una semana antes del magnicidio, sacó una encuesta en la cual decía que estábamos segundos de la intención de voto. En el Ecuador tenemos el balotaje, que lo llamamos la segunda vuelta. Entonces nosotros estábamos listos ya para entrar a la segunda vuelta. Este 20 de agosto íbamos a acudir a las urnas, vamos a votar y alistarnos ya para la segunda vuelta que se da en el próximo mes de octubre. ¿Quién financia este magnicidio? ¿Cómo se organizan? Hay tres políticos ecuatorianos que todavía la Fiscalía General del Estado no dice sus nombres para no entorpecer el procedimiento legal, pero que tienen llamadas desde los teléfonos de los gatilleros y desde los sicarios, que tienen llamadas a Colombia y tienen llamadas a Europa y tienen llamadas a políticos ecuatorianos en el Ecuador. Hay una información un poco más distorsionada allá en Colombia. Algunos dicen que más abierta, con más certeza, pero todavía no es judicializada esa información, entonces no podemos hacernos referencia de lo que han dicho mucha gente en Colombia, porque en Colombia también están en shock por lo sucedido. En Colombia acaban también de hacer un proceso muy importante sobre cómo se están financiando las campañas políticas. Pero ahí, don Gabriel, yo lo quiero interrumpir porque Claro, Gonzalo. usted estuvo al lado de Fernando el día que fue asesinado, Así es. en horas de la tarde, 6:20, fue este magnicidio, como usted lo llama. Y usted en una entrevista con la que le hice la semana pasada, coincide con algo que dijo ayer Andrés Arauz, y es, ¿qué pasó con el esquema de seguridad? ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con el terror blindado? Al día de hoy, las investigaciones que han surgido sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, sobre este sicariato de Fernando Villavicencio,
¿qué han dado como resultado con respecto al sistema de seguridad del ex candidato? Hubo una falla evidente en la policía. Hubo infiltrados en la policía. El carro blindado que tenía que retirarle a Fernando Villavicencio se demoró 5 minutos en llegar al punto de retiro del candidato. ¿Quién le apuró al candidato para que salga 5 minutos antes, teniendo un carro blindado que estaba por venir a retirarlo del evento? Porque en un simple carro de dotación de la policía sin blindaje lo ingresaron. Las dudas continúan, pero en general nosotros sabemos que en la policía hay policías corruptos. Y en general sabemos que en las Fuerzas Armadas hay militares corruptos. Y en los partidos políticos hay corruptos. Y Fernando Villavicencio iba atrás de ellos. Algo clave que quiero decirles es que Fernando Villavicencio y Gonzalo, le voy a enviar este momento a WhatsApp para que usted lo pueda ver. Fernando Villavicencio ingresó en este año en la Fiscalía General del Estado con nombres y apellidos, 5 asambleístas ecuatorianos, 1 del Partido Social Cristiano y 4 de la Revolución Ciudadana, RC5, ¿sí? Que ya estaban hablando de temas de sicariato y presumimos, y Fernando presumía que estaban organizando un atentado contra él. Lo voy a enviar en este momento a su WhatsApp para que pueda ver cómo estaba inclusive presentada la denuncia ante órgano competente judicial. Ahora, 3 meses atrás. Claro, pero ahora lo que surge de don Gabriel es no solo el asesinato del señor Villavicencio, cercano a usted, muy cercano, sino también el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, un mes atrás, el asesinato ayer de un miembro del partido Revolución Ciudadana. A ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, básicamente Ecuador se convirtió en un narcoestado. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es Guillermo Lazo el culpable de lo que está ocurriendo y la falta de políticas públicas de seguridad? Nuestro narcoestado está instaurado desde hace 10 años atrás. Lo que marca la diferencia de 10 años atrás hasta acá es que antes tenía el Estado arreglos con las mafias internacionales. El gobierno de Guillermo Lazo ha sido deplorable. Estoy contando los días para que el fin se vaya. Pero esto no es un problema de ahorita. Es un problema de que cuando el Ecuador tenía un marco jurídico en el cual combatía la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, hubo una reforma y un cambio en la ley en la cual se habla de la tabla del consumo mínimo de drogas. Y ahora las personas que de la tenencia ilegal, de lo que no teníamos, podíamos portar ningún gramo de cocaína, de marihuana, lo que sea sujeto a fiscalización. Después el gobierno de Rafael Correa lo que hizo fue hacer una tabla de que si usted tiene 10 gramos para arriba no pasa nada, usted simplemente es un consumidor. Y ahí es cuando nace el microtráfico en el Ecuador. Y el microtráfico se convierte en un estilo de forma de trabajo. Porque a partir de la pandemia nos deja desquebrajados económicamente la sociedad. El único sistema, como no sé si es que en Panamá hay estas multinacionales como Avon y Ambal o que se vende de persona a persona y que se distribuye entre pirámides comerciales, por decir una forma. El microtráfico en el Ecuador también se convirtió en una forma, una fuente de ingreso de trabajo. En realidad, muchas veces en los barrios pobres de nuestro país, la única opción de tener recursos económicos. Las formas, las leyes que las cambiaron. Rafael Correa, en el 2017, el último decreto ejecutivo que dejó firmando fue el indulto para más de 3.800 personas vinculadas con sustancias sujetas a la fiscalización. Un indulto. De un plumazo sacaron a 3.800 personas de la cárcel que de alguna u otra forma la Policía Nacional les capturaba y se jugaba la vida capturando. Entonces, nosotros no decimos que solo de Lazo. Lazo también tiene gran culpa de esto, por ser un pelele, una vergüenza del presidente. Pero esto viene desde 2 gobiernos atrás. Perdón, pero es que esa es la parte que yo no estoy entendiendo.
Y yo le comentaba aquí a los compañeros más temprano que anoche estuve viendo distintos informativos de televisión de Ecuador. Es que ustedes, los del partido de Villavicencio, incluso la esposa y la señora madre, le atribuyen lo ocurrido tanto al gobierno como a Correa. Y ahí sí yo quedo confundido, porque es que lo uno y lo otro no son ni parecidos. Tenían un enemigo en común. A veces se alian los enemigos por objetivos en común. Yo no sé si Correa tenga la culpa, no creo, pero sí es el status quo que él dejó de la permeabilidad en el Ecuador para el ingreso de las mafias organizadas internacionales. Y eso lo hizo Correa, lo hizo Lenín Moreno y lo hizo Guillermo Lazo. Sus acciones muy limitadas, temerosas y en contra de la seguridad del Ecuador no han tenido la capacidad para poder permear a estas mafias internacionales que ahora en el Ecuador hacen y deshacen. Porque Gabriel, en el Ecuador en el Ecuador esto es muy fácil. Nos hemos convertido en el Colombia hace 30 años que los jueces reciben plata o plomo. me Y ahí quedo sale la pensando, impunidad. me quedo pensando si el señor Villavicencio no era consciente de los riesgos que corría después de haberle hecho frente al narcotráfico para que andara en un evento político de ese nivel sin chaleco antibala. Estaba consciente del riesgo, y no solo contra el narcotráfico, Flor, estaba consciente contra la mafia petrolera. No sé si ustedes han escuchado los temas escandalosos de petróleo, del manejo y la venta de petróleo en el Ecuador, que tiene nexos con la forma como manejaba Alex Saab en Venezuela y también en otros lados. Luchaba contra la mafia de las hidroeléctricas chinas. Chinas vinieron a construir en Ecuador un montón de hidroeléctricas con un montón de fallas y él fue a denunciar esas fallas precisamente de la construcción de baja calidad de las empresas chinas. Fernando luchó contra la corrupción y los tentáculos del narcotráfico dentro de la política ecuatoriana. Fernando denunció los negociados dentro de las renegociaciones de las aseguradoras de las empresas públicas estatales. Claro que estaba consciente él, estaba consciente de que su vida estaba en riesgo. Tenía muchos enemigos poderosos por haber evidenciado tantos actos de corrupción y por todo lado. Ahora la pregunta es la siguiente, y a su pregunta la respuesta es la siguiente. Fernando sí estaba consciente, pero en el lugar donde se dio el magnicidio, estimada Flor, era en el lugar donde usted menos se lo esperaba en el Ecuador. De pronto, al equipo de logística de confianza de Fernando se confiaron, porque el meeting donde estábamos nosotros era en un área comercial bancaria del norte de la ciudad de Quito. En un lugar donde sucedió esto, alrededor hay cerca de 6 bancos, donde se supone que es un lugar donde hay cámaras por todos lados. Son exactamente las calles Gaspar de Villarruel y Amazonas, en el centro norte de la ciudad. Creería yo que el equipo de logística y la gente se confió porque Fernando estuvo en otros lugares muy complicadas, en ciudades como Chone, en ciudades como Jipijapa, en ciudades como Esmeraldas, donde en este momento están en estado de excepción desde hace 3 o 4 meses, estado de excepción decretado por el presidente, para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan hacer batidas y puedan hacer requisas a cualquier momento y tienen horarios de restricción, la gente no puede salir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces, en estas zonas que eran muy, muy, muy calientes y que sabíamos que era muy probable que haya riesgos de atentado, no sucedió nunca. Entonces, a lo que vienen a Quito, en un lugar bancario donde hay muchos, yo presumo que el equipo cercano de Fernando, su equipo de logística de campaña, no digo su equipo de seguridad, su equipo de logística de campaña se confió y pensaron que íbamos a estar en un entorno mucho más seguro. Don Gabriel, ¿ha podido usted y parte de No, las personas que lo rodean intentar hacer un análisis y evaluar si ha habido un antes y un después en torno al magnicidio, como usted lo llama, del señor Villavicencio? Es decir, me refiero a la población. ¿Ha habido un cambio de actitud por parte de la población del antes y después respecto al magnicidio del señor Villavicencio? claro, la gente está consternada.
La gente está completamente consternada y ayer nos acabaron de llegar unas encuestas, no las puedo publicar porque la ley electoral nos dice que nosotros antes de 10 días de las elecciones no podemos presentar encuestas, pero le voy a enviar a Gonzalo ahorita las últimas encuestas que nos llegaron, donde van a poder ver que nosotros con el candidato del correísmo y con otro candidato del social cristianismo, estamos casi en un empate técnico. Entonces, nosotros antes estábamos con una intención del 12, el 13% en crecimiento, ¿sí? Ahora estamos entre el 16 más menos 3. La gente se ha solidarizado profundamente y yo creo que la gente va a ir el próximo domingo a las urnas a votar por la lista 25 que somos nosotros, como un acto de rechazo ante la negligencia del Estado, un acto de protesta ante el crimen organizado y un acto de fe de que en realidad todavía tenemos gente que queremos luchar contra la corrupción en el Ecuador. Por ahí va la situación, Leonardo. Es un momento muy sentimental en el Ecuador. Bueno, la verdad que sí, sigo pensando que es preocupante la situación en el Ecuador. Antes estas noticias primero pensábamos que estaban reducidas a México, después nos dimos cuenta que estaba también Colombia años después. Y ahora cuando yo escucho un testimonio como el de nuestro invitado desde el Ecuador, vemos cómo este problema se está regando por toda la región. Y a mí me da la impresión, don Gabriel, que esto solamente se podrá resolver con una acción de conjunto de todos los países de la región para enfrentar el tema, porque es que Ecuador solito, usted mismo nos está diciendo que tiene ramificaciones de Colombia, de México, de cuánta parte, y un país solo no puede resolver esto. Así es, Edwin. Ahora, los cambios en la región no tienen que ser solo administrativos y diplomáticos. Aquí la reflexión es que en la región nosotros también debemos revisar en el ámbito legislativo cómo estamos eligiendo a nuestros mandatarios, a nuestros dignatarios de elección popular. ¿Cómo están nuestros marcos jurídicos para que nosotros podamos tener mejores filtros de que en la política no entren politiqueros, ¿sí? Que están financiados por mafias y por crimen organizado y que no entren a ellos espacios de poder. Yo le voy a poner un ejemplo clarísimo y cuando yo llegue a la asamblea seré en esto enfático. En el Ecuador, en el Código de la Democracia, que es nuestro marco jurídico que nos da la forma en que nosotros elegimos a nuestros dignatarios de elección popular. En el Ecuador, usted no hace falta que sea afiliado a un partido político para que pueda ser candidato, ¿sí? Entonces, eso yo les llamo los candidatos invitados o candidatos improvisados, que tienen el dinero, el $1.000.000 bajo el brazo y van a los dueños de los partidos y les entregan este dinero y a última hora son candidatos, sin hacer militancia, sin tener una conexión ideológica, sin haber alguna vez sido siquiera presidente de barrio. Entonces hemos perdido la legitimidad de la representatividad de los candidatos cuando no han tenido un proceso de que el político sea un profesional de la política. El político debe ser alguien que represente a alguien, no que represente economías oscuras. Entonces, aquí en el Ecuador, lo primero que haré al entrar a la asamblea es reformar el Código de Democracia para poner candados, para que, por ejemplo, los partidos políticos, si quieren poner un candidato, al menos este candidato esté afiliado 2 años al partido político, al menos 2 años afiliado al partido político, y que tenga una escuela de liderazgo. Una escuela de liderazgo es que al menos haya ganado una elección popular consecutiva desde las diferentes formas de representación. En el Ecuador nosotros tenemos de elección popular representación de gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Entonces nosotros aquí en parroquias, ya nos escogemos en votación popular. Sí, es por decir la forma más mínima de representación, pero se lo hace por medio de democracia ecuatoriana. Y de ahí usted podría ser concejal, podría ser alcalde, podría ser asambleísta, podría ser prefecto, etcétera. O sea,
uno para ser candidato a la presidencia, el día domingo hubo el debate acá. Qué vergüenza que de los ocho candidatos que eran al nuestro no nos dejaron ingresar, a pesar de que nosotros habíamos hecho todo el trámite administrativo, y los otros 7, habían 3 candidatos que estaban perdidos completamente y que nunca antes habían representado a nadie, pero tuvieron, no sé cómo, llegan a ser candidatos. Hubo uno que no entendía las reglas del Sí, debate. y era como si yo, Edwin, usted le estuviera preguntando a cada rato, ¿y qué me dice? ¿Y radio? ¿Y para qué país estamos hablando? Sí, sí, Era sí, alguien sí. así. Lo O vi, sea, lo vi, lo vi. una vergüenza completa. Entonces, aquí en el Ecuador mi compromiso es reformar el Código de Democracia, nuestro marco jurídico de cómo estamos eligiendo a nuestros representantes. Y esto debería ser también un debate regional, que Colombia, que Panamá, que Perú, ¿sí? Revisen cómo estamos poniendo los requisitos para poder escoger a los mejores y tener políticos en vez de politiqueros. Eso debe estar de la mano, tanto los marcos jurídicos, tanto como el administrativo, que será de los gobiernos, para poder armar regionalmente una estrategia conjunta en lucha contra la mafia organizada. Don Gabriel Bedón, muchísimas gracias por darnos este tiempo, actualizarnos y desearle buena suerte. Muchas gracias a usted, Edwin, Flor, Gonzalo, Melissa, Leonardo. Les agradezco profundamente por este tiempo, les mando un abrazo y quiero decirles que consideramos que el papel de ustedes es importantísimo. Nuestro candidato a presidente era periodista, igual que ustedes, periodista de investigación. Y si es que en el periodismo no nos aliamos para desenmascarar a las mafias y a los politiqueros, nosotros no estaremos en nada. Ahora más que nunca el bien de la democracia está en manos de ustedes, de los periodistas. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias, muy amable. Gracias, don Gabriel.